Buen día, nosotros somos el grupo número 6 y les estaremos exponiendo sobre la sociología de la religión. Buen día, mi nombre es Brigan Mejía y yo le vengo a hablar del tema de la sociología de la religión. La sociología de la religión es una rama que estudia la sociología. Podemos decir de que la sociología es impactante porque tenemos que saber y conocer de que no solamente hay una religión, hay varias religiones, como podemos creer y a todo el mundo sabemos de que hay muchas. Por ejemplo, la básica: ser ateo, ser cristiano y ser católico. Se examinan varios temas en las creencias como práctica, las instalaciones, en la salud y la política. La sociología de la religión está encargada de estudiar varias religiones. Como anteriormente les decía, de que la religión es muy amplia. Podemos destacar también de que hay muchos fenómenos religiosos y en sus procesos de la sociedad. En un ejemplo muy importante podemos destacar de que no todo el mundo practica solamente una religión, practican varias religiones. Por ejemplo, en las individuales podemos ser política, podemos ser en salud. Política, ¿por qué? Porque tenemos ya varios ejemplos de política y varios ejemplos de la salud. Y la modalidad individual, ya esa parte se respeta porque cada quien puede pensar que el cristianismo es mejor, o podemos pensar de que el catolicismo es mejor, o también varias creencias en muchas cosas. Hola, buenos días, soy Sonia les hablo un poco sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim fue un influyente sociológico francés, nacido en 1858 y falleció en 1917. Es considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna y realizó importantes contribuciones al desarrollo de esta disciplina. Durkheim es conocido por su enfoque en el estudio de la sociedad como una entidad independiente de los individuos que le componen. Su obra más famosa, La división del trabajo social, en 1893, donde analizó cómo la sociedad se mantiene unida a través de la especialización y la división del trabajo. Argumenta que la solidaridad social puede ser mecánica, basada en la similitud, y la uniformidad orgánica, basada en la independencia y la diferenciación de roles, dependiendo del grado de complejidad de la sociedad y la división del trabajo. Otra de sus contribuciones más importantes es su estudio sobre la religión en su obra Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912. Durkheim examina cómo la religión cumple funciones sociales como proporcionar cohesión social, promover normas y valores compartidos y fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad. Durkheim también es conocido por su teoría de la anomía, que describe la falta de normas sociales claras y la desintegración de la estructura social, como causa la desviación y conflicto en la sociedad. En resumen, Émile Durkheim fue un sociólogo pionero cuyo trabajo ha tenido un impacto duradero en el campo de la sociología, especialmente áreas como la teoría social, el estudio de la religión y el análisis de la solidaridad social. Durkheim atribuyó varios conceptos fundamentales a la sociología, entre ellos, número 1, funcionalismo. Durkheim es considerado uno de los precursores del funcionalismo en sociología. Argumento que las instituciones sociales como la religión, la familia y la educación desempeñaban funciones importantes para el mantenimiento y la estabilidad de la sociedad. 2. Solidaridad social. Desarrolló la idea de la solidaridad social es crucial para la cohesión y el funcionamiento de la sociedad. Identificó dos tipos principales de la solidaridad: la solidaridad mecánica, que se basa en la similitud y la uniformidad de los individuos en sociedades simples, y la solidaridad orgánica, que se basa en la interdependencia y la diferenciación de roles en sociedades más complejas. Número 3. División del trabajo social. En su obra Durkheim analizó cómo la división del trabajo en la sociedad contribuye a la solidaridad social. Argumentó que la especialización y la
simples a formas más complejas a medida que la sociedad avanza. Número 4. Religión como fenómeno social. Estudiar la religión desde una perspectiva sociológica argumentó que la religión no es simple una cuestión de creencias individuales, sino que desempeña funciones sociales importantes como expresar la cohesión social, establecer normas morales y fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad. Estos son solo algunos de los conceptos clave atribuidos a Durkheim. En el campo de la sociología, su trabajo influye significativamente en el desarrollo de la disciplina y sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Ávila y yo en esta ocasión voy a estar hablando de Peter Berger. Alguien se estará preguntando qué es Peter Berger. Fue un sociólogo y de los más importantes en este ámbito de la sociología de la religión. Fue, como había dicho, un sociólogo y teórico de la religión. Fue muy influyente en su época, nació en 1929 y pereció en 2017. Es un sociólogo y teórico social austriaco-estadounidense conocido por su trabajo en el campo de la sociología de la religión y la sociología del conocimiento. Berger es especialmente famoso por su libro The Social Construction of Reality, la construcción social de la realidad, por decirlo así en español, escrito junto con Thomas Luckmann, donde desarrolla la idea de que la realidad social es un producto de la actividad social y que las instituciones sociales y las interacciones humanas también contribuyen a crear y mantener esa realidad compartida. También en el ámbito de la sociología de la religión, Berger es conocido por su teoría de la secularización y su análisis de cómo la religión y la modernidad interactúan entre sí. En obras como The Sacred Canopy, que en español sería El dosel sagrado, y The Secularization of the World, la desecularización del mundo. Berger argumentaba que a pesar de las predicciones de secularización, la religión continúa siendo una fuerza significativa en el mundo moderno. Berger fue una figura muy influyente en el ámbito de la sociología contemporánea y sus ideas siguen siendo debatidas y estudiadas en el campo académico. Lo que atribuyó a Peter Berger a la sociología de la religión fue que significativamente al campo de la sociología en varios aspectos, pero destacó especialmente en dos áreas principales que a continuación voy a hablar de ello. La sociología del conocimiento como punto número 1 y estuvo en conjunto con Thomas Luckmann y escribieron The Social Construction of Reality, que es una obra influyente en este campo. En este libro argumentan que la realidad social es contribuida con las interacciones sociales y las instituciones y que las personas internalizan estas construcciones sociales como parte de la comprensión del mundo. Este enfoque ha influido en el estudio de cómo las sociedades y los individuos interpretan y construyen la realidad a través de sus interacciones sociales. Y como el punto número 2 a destacar es que la sociología de la religión, como el tema que venimos hablando, ¿verdad? Berger también es conocido por su trabajo en este campo. Y como había mencionado, su libro The Sacred Canopy es una exploración de la función de la religión en la sociedad humana. Berger también argumentaba que la religión proporciona un marco de referencia como para comprender el mundo, por decirlo así, y la orientación moral también abarca en este tema. También desarrolló la teoría de la secularización, argumentando que la modernización y la racionalización conducirían inevitablemente a la disminución de la importancia de la religión en la sociedad. Y pues, sin embargo, más tarde revisó esta perspectiva, sugiriendo que la religión continúa siendo una fuerza significativa de la sociedad moderna. Y bueno, en resumen, Berger contribuyó a la sociología a desarrollar todas estas teorías importantes sobre la construcción social de la realidad y la función de la religión en la sociedad humana.
ha tenido un impacto duradero en el campo y continúa siendo un gran objetivo de estudio y debate. Bueno, otro sociólogo que estudió de la religión es Max Weber. Fue uno de los primeros sociólogos de la religión. Este sostiene que en realidad la religión viene de la persona y quien crea la religión. Bueno, la religión, como nosotros sabemos ya, básicamente es la relación del humano con lo que él considera divino. Y este es un concepto básico para la sociología de la religión, y este concepto tiene sus funciones. En este caso vamos a ver qué son las funciones de la religión. Y comenzamos primero con lo que es la cohesión social, que la cohesión social es básicamente el conjunto de reglas, normas o actividades, pueden ser incluso, que unen a un grupo de personas, a una sociedad, a un pueblo, por ejemplo, y grupos así. También luego tenemos el control religioso, que básicamente es cuando la religión utiliza la imaginaría y también la retórica a su favor, generalmente para controlar algunas cuestiones, como por lo que puede ser un ejemplo, por ejemplo, de los tiempos pasados, cuando la religión se utilizaba para legitimar lo que es la política. Y luego, por último, tenemos lo que es básicamente la búsqueda de un significado. Pues algunas veces lo que puede ser una religión nos ayuda muchas veces a encontrar lo que es un propósito o un significado. Y ahora vamos a tocar el punto de las dimensiones de lo que es el fenómeno religioso, y vamos a comenzar con el fenómeno individual, que básicamente es todas las creencias o prácticas individuales que tenemos como personas dependiendo de nuestra religión. Luego sigue la comunitaria, que la comunitaria, o también llamada colectiva, básicamente ya es cuando un grupo de personas hace una actividad que está relacionada con la religión y la sociedad. Y luego sigue la institucional, que como su nombre lo dice, esta está basada en instituciones. Básicamente se trata de iglesias, pueden ser también templos, y también todas las actividades que estos conllevan. Luego también está la doctrinal, que la doctrinal es básicamente las actividades o las creencias de una religión, como lo que es su dogma, pueden ser también sus textos religiosos, o pueden ser pues básicamente también sus rituales y cosas así. Y por último está la cultural, que la cultural es la que básicamente conecta toda una cultura, o como lo habíamos mencionado antes en las funciones, con la cohesión social, es la que une una cultura en actividades religiosas. Bueno, una de las formas de organización social. Las formas de organización religiosas se han elaborado tipologías en base a diferentes criterios, como el tamaño y el grado de la magnitud de la sociedad. Buenos días, mi nombre es Naomi Cerrato y yo les voy a hablar de la secularización en la sociología de la religión. La secularización en la sociología de la religión se refiere al proceso por el cual la influencia de las instituciones religiosas, creencias y prácticas disminuye en la sociedad, mientras que los aspectos seculares, tales como la ciencia, la razón y las instituciones seculares, ganan más importancia. En resumen, implica la disminución de la relevancia de la religión en la vida pública y privada de las personas, así como en las estructuras sociales y culturas en general. Este proceso puede manifestarse de diversas formas, como la disminución de la asistencia a servicios religiosos, el descenso en la influencia de la moral religiosa en legislación y política, así como el aumento de la aceptación de perspectivas seculares sobre temas como la moralidad, la ética y la explicación del mundo. La secularización en sí es un concepto muy importante en la sociología, porque tiene implicaciones significativas para comprender la dinámica de la sociedad moderna y la evolución de las instituciones sociales, incluida así la religión. Aquí hay algunas razones por las cuales la secularización es muy importante en la sociología. Una de ellas es el cambio social, ya que la secularización es un indicador muy clave
del cambio social en las sociedades modernas, o sea, las sociedades actuales. Porque la disminución de las influencias de la religión en la vida pública y privada puede reflejar cambios más amplios en la cultura, la política, la economía y otras áreas de la sociedad. Otra es la relación entre la religión y la sociedad, ya que la secularización plantea preguntas muy importantes sobre la relación entre la religión y la sociedad, como por ejemplo, cómo interactúan la religión y otros aspectos de la vida social, cómo afecta la secularización en la cohesión social, la moralidad y la identidad cultural. Como tercer punto tenemos las transformaciones institucionales, ya que la secularización implica cambios en instituciones religiosas y su relación con otras instituciones sociales, como el gobierno, la educación y la familia. Estudiar esos cambios puede ayudar a comprender cómo se adaptan las instituciones religiosas a las demandadas cambiantes de la sociedad. Como cuarto y último punto, tendríamos la identidad individual y colectiva, ya que la secularización puede tener un impacto en la identidad individual y colectiva, porque las personas y las comunidades pueden experimentar cambios en sus creencias, valores y prácticas religiosas, lo que puede afectar su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. También les estaré hablando sobre lo que es el fundamentalismo y en qué influye en la sociología de la religión. El fundamentalismo se refiere a un enfoque conservador y literalista de una tradición religiosa. El fundamentalismo religioso implica una interpretación estricta de los textos sagrados y una adhesión rigurosa a las doctrinas y prácticas tradicionales de una determinada religión. Los fundamentalistas suelen rechazar interpretaciones más liberales o modernas y su fe tiende a mantener puntos de vista tradicionales en temas como la moralidad, la familia, la sexualidad y la política, ya que estos fundamentalistas son muy cerrados al hablar de esos tipos de temas. Esos temas para ellos se vuelven un tabú. Además, a menudo adoptan una posición de confrontación con las corrientes culturales y sociales dominantes que consideran contrarias o amenazantes a sus creencias. Es importante tener en cuenta que el término fundamentalismo no se limita a una sola religión, ya que puede encontrarse en diversas tradiciones religiosas como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, entre otros tipos de religiones que existen a lo largo del mundo. Cada una de esas tradiciones puede tener sus propias formas y manifestaciones de fundamentalismo. Muchas gracias. Ok, pasamos a las conclusiones. Como primer conclusión tenemos que la sociología de la religión es una disciplina maravillosa que nos ayuda a comprender y a mejorar las complejas interacciones de la religión y la sociología. Pasamos a la segunda conclusión, que también podemos apreciar las diversiones y las expresiones religiosas a través del estudio de las dimensiones del fenómeno religioso. Pasamos a la tercera conclusión. La sociología de la religión nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias. Como podemos saber y podemos creer de que tenemos varias religiones y creencias, nos perjudica a medida va pasando pues el tiempo. Puede hacer que podamos creer en el catolicismo, podemos ser ateos, podemos ser cristianos y pues hay variedades. Y continuamos explorando las complejidades de las experiencias en las religiones humanas. Así que podemos decir de que la sociología de la religión es un tema muy amplio. Esperamos que hayan aprendido más sobre el tema de la sociología de la religión. Muchísimas gracias por su atención.